12 increíbles lecciones estoicas que transformarán tu vida hoy. Descúbrelas. En una aula llena de murales coloridos que intentan en vano ocultar la tristeza de un sistema educativo que ahoga, Rosa, una joven maestra de secundaria de 32 años, lucha contra la corriente. Los pupitres de madera desgastada son testigos de su fervor y dedicación, pero hoy, más que nunca, siente que su esfuerzo se pierde en el vacío. Su propuesta sobre salud mental fue desestimada con una sonrisa indiferente por el director, una figura que parece reinar con puño de hierro sobre los sueños de los que dependen de su beneplácito. Rosa siente un nudo en el estómago y una presión que comprime su pecho. La mente acelerada busca respuestas, pero solo encuentra un eco lleno de dudas. Cada paso por las calles polvorientas del pueblo siente como un lastre. Su madre, enferma y dependiente, está en casa esperando su regreso. «Debes estar aquí, Rosa. Tienes responsabilidades», le repite cada día, una directriz que se clava como un clavo ardiente en su pecho. El sacrificio ha sido su lema desde que su padre falleció, pero ¿y sus sueños? La psicología parece un mundo irrelevante frente a su eterna carga familiar. Rosa se encuentra atrapada en un ciclo de expectativas que le arranca el aliento. ¿Está destinada a renunciar, a olvidarse de sí misma por siempre? El sol se va ocultando y el camino hacia la librería se siente más largo que nunca. A través de la cristalera, un resplandor amarillo la atrae, un libro titulado Lecciones estoicas. Sin pensarlo, entra y lo compra, como si hubiera hallado una salvación en esas páginas. Al regresar a casa, comienza a leer. Cada línea resuena, cada enseñanza estoica se siente como un soplo de aire fresco. Aceptar lo que no se puede cambiar, controlar sus propias reacciones. Pero la realidad de su hogar la golpea de nuevo. Su madre, con un ruego en los ojos, le advierte: «No te desvíes de lo que importa, Rosa». El conflicto interno crece como una sombra en su mente. Las lecciones que la llenan de vigor chocan con la pesada responsabilidad que ha asumido. Cada día en la escuela es una batalla, sus compañeros prefieren eludir y el director continúa enquistándose en su visión rígida. La sensación de que nadie la apoya la ahoga. En su interior se siente una guerrera solitaria mientras la tensión se eleva en el aula y en casa, donde las palabras se tornan grulles de desencuentro entre madre e hija. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El enfrentamiento con el director se aproxima, y Rosa sabe que tiene que hablar, que tiene que alzar su voz ante tanto desdén y apatía. La angustia la abraza mientras reflexiona sobre sus sueños, esos que parecieran deslizarse entre sus dedos como arena. En medio de la confrontación, el mundo a su alrededor se desvanece momentáneamente. Pero cuando siente que puede alzar la voz, un eco de duda la detiene. ¿Qué pasará si todo se desmorona? Las expectativas familiares, esa presión casi taumatúrgica de no fallar, la atrapan de nuevo. La antigua profesora que aparece como un signo de esperanza, solo intensifica su confusión. La vida, su vida, parece estar en juego, y cada decisión pesa como una losa. Rosa se siente en una encrucijada, entre sueños de una vida transformada y las cadenas de la tradición. ¿Podrá liberarse sin traicionar a quienes aman? La lucha apenas comienza, y las respuestas parecen más esquivas que nunca. La mañana del encuentro con el director llegó con una mezcla de ansiedad y determinación. Rosa se vistió con cuidado, optando por una blusa sencilla pero elegante que reflejaba su deseo de ser tomada en serio. Cada prenda se sentía como una armadura. Y mientras se miraba en el espejo, respiró hondo, intentando absorber las enseñanzas estoicas. Era el momento de enfrentar no solo a su superior, sino también a sus propios temores. Al llegar a la oficina del director, una sensación de frío la invadió. El ambiente era austero, repleto de certificados y premios que celebraban éxitos ajenos, pero el espacio carecía de alma.
Al entrar, el director la recibió con una mirada plana, como si escudriñara un documento administrativo y no a un ser humano lleno de emociones y deseos. ¿Qué necesitas, Rosa?, preguntó con tono monótono, casi como un interrogador. Ella tomó aire, sintiendo que las palabras se enredaban en su garganta. Recordó las lecciones de las que había estado empapándose, aquellas que le hablaban sobre el poder de la verdad. Decidió dar el primer paso. Quiero hablar sobre la iniciativa de integración de salud mental en nuestro currículo. Creo que puede marcar una diferencia importante para nuestros estudiantes. El director levantó una ceja, su desdén evidente. Mira, Rosa, entiendo tus buenas intenciones, pero nuestra prioridad son los resultados académicos. Todos tenemos responsabilidades. Los ecos de sus palabras resonaron en su interior, como un recordatorio de las expectativas que siempre habían gravitado sobre ella. Sin embargo, en esa fracción de segundo, Rosa se permitió captar su propia voz, decidida y clara. Pero, ¿y el bienestar de los estudiantes? ¿No es eso también una responsabilidad? El silencio que siguió se sintió pesado. Rosa podía sentir el fuego en su pecho, una mezcla de desafío y defensa de lo que creía, de lo que había aprendido a valorar. Sin embargo, la dura realidad vino de inmediato, como un golpe frío. El director se cruzó de brazos, su postura cerrada, mostrando una defensa cauta hacia cualquier idea que pudiera sacudir sus cimientos. Las escuelas se rigen por normas, y esta no es una de ellas. Las palabras de rechazo recorrieron su cuerpo como un dardo. Sin embargo, en lugar de retroceder, decidió hacerle frente. Entonces, ¿es esa la única forma de pensar? ¿Por qué no podemos ser pioneros? No solo educamos mentes, sino también corazones. La conversación se tornó en una batalla cuerpo a cuerpo, donde la voz de Rosa se alzaba cada vez más, pese a la inmunidad del director, cuya inercia estaba inmune a las ideas nuevas. Su mente se tornó un campo de batalla interno, sopesando las representaciones que había tenido en su cabeza sobre lo que sería un líder y lo que de verdad estaba enfrentando. Durante esos instantes, Rosa sintió cómo el peso de su familia se desvanecía y sus propios sueños empezaban a relucir. La conversación se tornó en una batalla cuerpo a cuerpo, donde la voz de Rosa se alzaba cada vez más, pese a la inmunidad del director, cuya inercia estaba inmune a las ideas nuevas. Su mente se tornó un campo de batalla interno, sopesando las representaciones que había tenido en su cabeza sobre lo que sería un líder y lo que de verdad estaba enfrentando. Durante esos instantes, Rosa sintió cómo el peso de su familia se desvanecía y sus propios sueños empezaban a relucir. Con cada palabra lanzada, también se enfrentaba a su miedo. ¿Qué pasaría si su intento de cambio fracasaba? Pero la lucha por un ideal comenzó a desplazar la ansiedad. La vida se trataba en última instancia de arriesgarse, de desafiar el status quo. El encuentro terminó, pero algo se había transformado dentro de ella. Aunque no había obtenido la aprobación del director, había reclamado su derecho a soñar. La sensación de haber alzado la voz fue un pequeño triunfo, una chispa de poder personal que se encendía en su interior. Al salir de la oficina, sintió que las dudas aún persistían, pero no estaban solas. La promesa de lo que podría ser la mantenía firme en su camino. Dentro de ella había una chispa que siguió ardiendo, incluso cuando se enfrentó a su madre en casa. «Eres una maestra, Rosa, pero la escuela no es el lugar para tus protestas», le dijo su madre, el argumento nacido no de desprecio, sino de preocupación. La presión se sentía inmediata, pero en esta ocasión Rosa eligió el diálogo. «Mamá, quiero hacer algo más, algo que valga la pena. No puedo seguir ignorando lo que pienso que es importante». Se encontraron en un tira y afloja de emociones, pero Rosa se sintió más segura de sí misma, y las palabras fluyeron. A pesar de la resistencia, un nuevo entendimiento comenzaba a emerger entre ellas. Sin embargo, cada decisión que tomaba se sentía como una cuerda que tensaba su relación familiar, mientras la lucha por ser fiel a sus sueños la empujaba hacia lo desconocido. El día cerró con una reflexión reveladora. Rosa se dio cuenta de que este camino no sería fácil ni rápido. Su valentía la había llevado un paso adelante, pero el siguiente aún estaba nebuloso.
Había una nueva reunión con el director y sus colegas, y su mente se llenó de desafíos por delante. ¿Podría convertir su ideal en acción? La tensión aumentaba. A medida que la oscuridad caía, una pregunta atravesó su mente. ¿Estaba realmente preparada para enfrentar lo que sería el próximo paso en su viaje hacia la transformación personal? La respuesta no llegaría fácilmente, pero lo que sí sabía era que estaba lista para seguir luchando. La noche que siguió a su confrontación con el director estuvo marcada por un insomnio inquieto. Rosa se encontraba atrapada en un ciclo interminable de pensamientos y cuestionamientos. El eco de sus propias palabras resonaba en su mente. ¿Soy realmente capaz de llevar a cabo un cambio? En el silencio de su habitación, se vio enfrentada a estas voces, desgastadas por el escepticismo y la duda. Pero, en un rincón de su ser, también había una nueva llama, un destello de coraje que iluminaba su camino. A la mañana siguiente, se sentó en la mesa de la cocina con una taza de café humeante. La rutina familiar se desarrollaba como siempre, con su madre preparando el desayuno y su hermano saltando inquieto, despreocupado. Rosa observaba cómo la normalidad a su alrededor contrastaba con la tormenta interna que la sacudía. Sentía que, al igual que una obra en construcción, su confianza estaba en proceso de edificación, y cada pequeña decisión que tomaba contribuía a cimentar su futuro. Mientras su mente divagaba, decidió escribir un plan. Sacó un cuaderno que tenía guardado y comenzó a anotar ideas sobre cómo podría abordar el tema de la salud mental en su escuela de una manera más estructurada. Sabía que era necesario presentar algo tangible en la próxima reunión, no solo palabras que a menudo caían en el vacío. Desarrollar un programa que incluyera charlas con expertos y talleres interactivos parecía un buen comienzo. Sin embargo, surgieron contraargumentos en su mente. ¿Y si nadie está interesado?, se preguntaba. Decidió entonces buscar apoyo entre sus colegas. Llamó a algunos amigos, educadores con quienes había compartido experiencias en el aula, y los invitó a discutir sobre su idea. Tras la primera reunión, sintió una mezcla de alivio y euforia. La resonancia positiva de sus colegas fue un indicio de que no estaba sola en su lucha. Las conversaciones se convirtieron en reuniones semanales. Rosa lideraba con pasión, articulando ideas que resonaban con sus compañeros y fomentando un sentido de comunidad. Con cada encuentro, su confianza crecía. Se dio cuenta de que no solo se estaban uniendo para discutir un tema, sino que también estaban construyendo un entorno donde todos tenían voz, donde sus preocupaciones y deseos eran escuchados. Sin embargo, a medida que el apoyo crecía, también lo hacía la presión. En la siguiente reunión con el director, debía presentar la propuesta en su forma más madura. Rosa se sintió más nerviosa que nunca. Temía que su trabajo meticuloso pudiera ser desechado nuevamente. «No puedo permitirme fallar», pensó. La noche anterior a la reunión, en un acto de determinación, revisó todo su material. Presentaciones, gráficos, ejemplos de otras instituciones que habían implementado iniciativas similares. Mientras organizaba los papeles, sintió que la adrenalina recorría su cuerpo como si cada hoja estuviera infundida de su pasión. El día llegó finalmente, y dentro de la sala de conferencias, la atmósfera estaba cargada de expectativa. La tensión en el aire era palpable mientras se preparaba para hablar. Vio a sus colegas, la mirada de apoyo en sus rostros la llenó de determinación y reafirmó su propósito. Había llegado el momento no solo de presentar una propuesta, sino de defender una visión. Rosa avanzó, su corazón latía con fuerza. Las palabras surgieron desde el fondo de su ser, en un torrente que parecía fluir sin esfuerzo. Explicó cómo la salud mental podía integrarse en el currículo de una manera práctica e impactante. Cada argumento que lanzaba era un paso hacia adelante en la senda de su autodescubrimiento. Cuando concluyó, sintió que había dado todo de sí. La respuesta del director iba a ser crucial. Se aferró a la esperanza de que pudiera escuchar más allá de las normas y los resultados. Y, de repente, se dio cuenta de que había llegado a un punto de no retorno. Pero la pregunta que la acompañaba aún estaba ahí, latentemente. ¿Estaría realmente lista para lo que podría ser una respuesta negativa? ¿Podría manejar el peso de la resistencia? El momento estaba muy cerca, y el aire en la sala se tornó denso. La mirada del director era intensa, casi como si midiera cada palabra que acababa de pronunciar.
Rosa contuvo la respiración mientras esperaban su respuesta. Era la culminación de su esfuerzo, de su transformación interna. ¿Podría reescribir su propia historia? La mirada del director se aferró a Rosa como un rayo que complicaba cualquier intento de escape emocional. Todo su ser anhelaba escuchar palabras de aprobación, pero en su interior sabía que la respuesta podría ser amarga. El silencio se volvió un monstruo que devoraba el tiempo y la esperanza. Un sudor frío comenzó a formarse en su frente. Finalmente, el director rompió el silencio, pero sus palabras no fueron las que Rosa esperó. Interesante propuesta, Rosa, pero necesitamos ver resultados medibles antes de implementar algo tan conceptual. Un golpe seco y directo. La decepción se arremolinó en su pecho. Cada palabra que había articulado se desvaneció en el aire como una burbuja que nunca llegó a estallar. Conceptual era la palabra que más la desestabilizaba. En su mente, la salud mental no era un concepto, era una necesidad vital. Sin embargo, esa visión no caló en la fría lógica administrativa que el director parecía encarnar. Rosa sintió que el viento de su determinación comenzaba a desvanecerse, pero no estaba dispuesta a permitir que su propuesta se hundiera sin lucha. «Permítame refinarla», dijo, intentando que su voz no temblara. La respuesta la tomó por sorpresa. No había planeado una defensa, aún no se sentía preparada para hablar de nuevo. Pero el destello de coraje que había evitado que se desmoronara ante la adversidad ahora resurgió. ¿Por qué debía aceptar esa visión restrictiva? Se dio cuenta de que cada rechazo era una oportunidad para aprender y adaptarse. Las semanas siguientes la llevaron a un torbellino de emociones contradictorias. Rosa se sumió en un profundo análisis de las críticas del director. Transformó su decepción en combustible. Decidió no solo mejorar su propuesta, sino también entender lo que había detrás de la resistencia que enfrentaba. Pasó noches buscando estadísticas, casos de éxito y ejemplos que anclaban su concepto en un marco más concreto y cuantificable. Al mismo tiempo, comenzó a trabajar en su propia voz. Se dio cuenta de que, para hacer un cambio significativo, necesitaba conectar sus ideas emocionales con un discurso que resonara en un entorno más pragmático. Comenzó a ensayar sus presentaciones frente a un espejo. El reflejo ahora le devolvía a una mujer decidida, lista para desafiar cualquier crítica. Con cada presentación en casa, su confianza se fue solidificando. Como un escultor que elimina las imperfecciones de una estatua, Rosa eliminó la duda y las inseguridades que se aferraban a ella. Su voz, ahora fuerte y clara, se acercaba a su visión con fervor. Cada argumento técnico era acompañado por una reflexión personal sobre la importancia de la salud mental, enlazando datos con historias verídicas de estudiantes afectados. Con un nuevo enfoque, se sinceró en sus reuniones semanales con los colegas. Expuso sus fracasos y temores y se dio cuenta de que en ese espacio de vulnerabilidad también había fuerza. Al compartir sus luchas, comenzó a inspirar a otros a confrontar sus propios temores. Este proceso se retroalimentó, convirtiéndose en un círculo virtuoso de apoyo y crecimiento. Finalmente, llegó el día de la segunda presentación ante el director. Rosa se sentía diferente. Había transformado lo que comenzó como un simple deseo de cambio en una misión personal hacia la validación del bienestar emocional. La sala de conferencias, que antes parecía amenazante, ahora se le presentaba como un campo de batalla donde defendería su postura con todos los recursos a su disposición. Antes de entrar, inhaló profundamente, sintiendo que la respiración era su ancla. Se detuvo un instante, reflexionando en cómo se había preparado para este momento. Lo que antes le producía ansiedad, ahora despertaba nervios de emoción. Hoy no simplemente defenderé un programa, se dijo con determinación. Voy a defenderme a mí misma. Al abrir la puerta, notó que no solo estaba allí para presentar un cambio. Esta vez, su verdadera propuesta era para ella misma, una representación de su crecimiento. Justo cuando se disponía a hablar, una nueva voz interna surgió. No importa el resultado, lo que realmente importa es lo que he aprendido en este camino. Mientras comenzaba su discurso, se dio cuenta de que el cambio ya había sucedido.
¿Qué pasaría si esta segunda oportunidad no solo era una batalla, sino también el comienzo de algo mucho más grande? El eco de sus propias palabras resonaba en la sala, llenando el espacio con una fuerza que no había experimentado antes. Cuando finalizó su presentación, el silencio se instaló otra vez, pero esta vez no era opresivo. Sentía una corriente de energía circular a su alrededor, como si incluso las paredes estuvieran absorbiendo la pasión que inspiró. Había infundido en cada frase. La mirada del director era difícil de descifrar, un rompecabezas emocional que impulsaba a Rosa a preguntarse si la batalla había sido ganada. Sin embargo, la intensidad del momento se desvaneció rápidamente cuando el director rompió el silencio con su tono habitual. Agradezco la revisión, Rosa. Habrá discusiones sobre esto en el Consejo, pero seamos realistas, la implementación puede ser complicada. El impacto de esa afirmación fue como un balde de agua fría. Rosa había preparado cada argumento, había entregado su corazón y aún así se encontraba de nuevo ante la posibilidad de otro rechazo. Pero la diferencia era notable. En lugar de permitir que la frustración la abrumara, unas palabras internas resonaron en su mente. No puedo controlar las decisiones ajenas, pero sí puedo controlar mi crecimiento. Durante la siguiente semana, Rosa optó por dar un paso atrás. En lugar de lanzarse de nuevo hacia el director y su consejo, decidió centrarse en su desarrollo personal. Se dedicó a explorar estrategias de resolución de conflictos, sumergiéndose en lecturas sobre inteligencia emocional. Los libros la guiaron a nuevas terapias y ejercicios prácticos que no solo la ayudarían a consolidar su propuesta, sino también a crecer como comunicadora. Cada página que leía era como si se desnudara lentamente ante el espejo, descubriendo más de sí misma con cada sección. Rosa aprendió sobre la importancia de escuchar activamente y cómo la empatía puede transformar las discusiones más tediosas en oportunidades de colaboración. A medida que su arsenal de conocimientos se expandía, también lo hacía su confianza. Simultáneamente, comenzó a implementar cambios pequeños pero significativos en su cotidianidad laboral. En las reuniones, participó más en los debates, preguntando a sus colegas sus opiniones sobre no solo su propuesta, sino sobre el estado del bienestar emocional en la escuela en general. Ese espacio de diálogo comenzó a fomentar un sentido de comunidad, donde los demás se sentían cómodos compartiendo no solo sus ideas profesionales, sino también sus luchas personales. A medida que la atmósfera en el equipo se volvía más abierta, Rosa tuvo una revelación crucial. Su propuesta no solo podría beneficiarse de tener datos y estadísticas, sino también de ser un reflejo de la realidad compartida. Si la salud mental no es un concepto, sino una experiencia vivida, entonces mis argumentos deben incluir historias de vida, pensó con determinación. Fue entonces cuando decidió organizar una serie de talleres anónimos para que sus colegas compartieran. Creó un espacio confidencial en el que pudieran comunicar sus experiencias relacionadas con la salud emocional. Y aunque al principio hubo reticencia, los relatos comenzaron a fluir. Cada historia era un ladrillo más en la construcción de su nueva propuesta, una base sólida sobre la que podría construir su futuro. Sin embargo, mientras Rosa se embarcaba en este viaje de conexión y autoexploración, comenzaron a surgir dudas en su mente. ¿Sería suficiente? ¿El director y el consejo aceptarían un enfoque tan humano y basado en la experiencia personal? La presión de la incertidumbre comenzó a añadirse a la mezcla de emociones que ya la acompañaban. Era el momento de enfrentarse no solo al director, sino también a su propia inseguridad. Con cada paso dado, crecía la sensación de que estaba en un umbral crucial, un cruce de caminos de gran impacto en su vida. De hecho, ella ya no estaba simplemente luchando por una propuesta, estaba definiendo su camino como líder en la salud mental. Sin embargo, unas palabras de un colega resonaban en su cerebro, empujándola hacia la reflexión. A veces, los mayores logros vienen después de las mayores dudas. Y así, mientras se preparaba para presentar su proyecto una vez más, la pregunta que la persiguió era ineludible. ¿Qué sería capaz de sacrificar para defender no solo una idea, sino mi identidad en este ámbito? La tensión en la oficina de Rosa era palpable.
Cada día que pasaba se convertía en un ejercicio de contención emocional. Mientras revisaba los documentos de su propuesta, sentía como si el peso de la espera la aplastara. Sabía que pronto tendría que enfrentarse al consejo y al director, pero algo más estaba pasando dentro de ella. El fuego de la incertidumbre la impulsaba a prepararse para una batalla mucho más personal. Decidió entonces establecer un enfoque más sistemático. Con un cuaderno en mano, comenzó a anotar las lecciones que había aprendido a lo largo de los días de su autoexploración. Se sentó en la pequeña cafetería de la escuela, rodeada de murmullos y risas, y dejó que sus pensamientos fluyeran. La empatía es poder, escribió, recordando cómo las historias de sus colegas habían transformado su perspectiva. Se detuvo un momento a pensar en sus propias experiencias. ¿Acaso había sido siempre capaz de empatizar con los demás, o había necesitado este viaje para aprenderlo? La respuesta era clara. Había crecido en un entorno donde la vulnerabilidad se confundía con debilidad. Ahora, sentía que la vulnerabilidad era su mayor aliada. Cuando decidió abrirse a sus colegas, había evolucionado no solo como profesional, sino como persona. Rosa también anotó la importancia de actuar en lugar de reaccionar. Recordó cómo, en el pasado, había dejado que sus emociones la llevaran a tomar decisiones impulsivas. Ese autocontrol, aprendido a través de lecturas sobre la inteligencia emocional, le estaba enseñando a pensar antes de hablar, a formular sus palabras con intencionalidad. Las palabras tienen peso, elijo cómo cargarlas, susurró mientras seguía escribiendo. Pero uno de los hallazgos más cruciales fue el poder de la vulnerabilidad como motor de cambio. Comprendió que a través de sus propios fracasos podía construir una narrativa potente. No solo soy una educadora, soy una mujer que lucha por su lugar en este mundo, meditaba. Esa reflexión la llevó a plasmar en su propuesta no solo estadísticas, sino sus propias historias de temor y aspiración. El día de su nueva presentación llegó, y en el espejo del baño, Rosa observó a la mujer que se reflejaba. Ya no era la misma persona llena de dudas. Había cultivado una voz auténtica, dispuesta a compartir su viaje con el mundo. Caminó hacia la sala de conferencias con una mezcla de nervios y determinación que nunca antes había sentido. Al entrar, el director la saludó con una ligera inclinación de la cabeza. Este gesto, en lugar de intimidarla, se sintió como un reconocimiento velado de su arduo trabajo. Se colocó frente al consejo, sintiendo cómo cada mirada se centraba en ella, del mismo modo que lo hacía un ojo de halcón. En lugar de comenzar con los datos fríos de su propuesta, optó por abrir su corazón. Contó una anécdota sobre una conversación con una colega en uno de sus talleres, donde la vulnerabilidad había llevado a una rápida conexión emocional. La salud mental es un tema que nos afecta a todos, es esencial abordarlo desde la experiencia vivida. Culminó con una firmeza que quedó suspendida en el aire. Mientras sus palabras resonaban en la sala, observó cómo algunos miembros del consejo fruncían el ceño al principio, pero, gradualmente, cada expresión se tornó más receptiva. Rosa comprendió que podía haber un giro en la receptividad hacia su propuesta, pero la verdadera batalla era con su propia percepción de valía. Al finalizar la reunión, un silencio reverberante llenó la sala. El director se tomó su tiempo, su expresión más comprensiva que antes. Evaluaremos lo que has expuesto, Rosa. Esto puede abrir una nueva dimensión a nuestras iniciativas, dijo, pero en su voz había una advertencia velada. Con el corazón latiendo fuerte, Rosa salió de la sala, sintiendo una mezcla de liberación y ansiedad. Había hablado con verdad, pero aún había un desenlace incierto. La pregunta que comenzó a delinearse en su mente fue perturbadora. Si me rechazan nuevamente, ¿cuánto valor tendrá mi experiencia? El eco de sus dudas se intensificó, mientras una nueva verdad comenzaba a consolidarse. Todo lo que había trabajado y cambiado en su vida personal y profesional podría ser desafiado de nuevo. ¿Sería capaz de resistir ese golpe? ¿De levantar la mirada hacia el futuro y redefinir su sentido de logro? La línea entre el éxito y la decepción se tornaba cada vez más delgada, y el momento de la verdad se acercaba. Rosa se levantó de su asiento, el eco de la reunión resonando en su mente. Las palabras del director no eran solo un aliento, sino la promesa de un cambio. Sin embargo, la inquietud seguía palpitando en su pecho, recordándole que el verdadero desafío no era solo persuadir al consejo, sino mantenerse firme frente a sus propios temores.
Mientras cruzaba la oficina, sintió la necesidad de anotar cada pensamiento urgente en los márgenes del cuaderno que siempre llevaba consigo. «Debo enfrentar mis propios miedos», escribió rápidamente. «No puedo dejar que el miedo a la decepción defina mi valor». Rosa se recordó a sí misma que el estancamiento era su mayor enemigo, y que cada experiencia, incluso las que llevaban a la frustración, tenían algo que enseñarle. Tenía que invertir en su crecimiento personal. De manera más deliberada. En su búsqueda de claridad, decidió organizar sesiones de coaching en su tiempo libre, no solo para buscar consejo, sino para desarrollarse en un espacio que le permitiera explorar sus habilidades interpersonales y su verdadera voz. Se inscribió en un taller de oratoria justo en el centro de la ciudad, donde el sonido de los coches y el bullicio de la vida urbana creaban un trasfondo estimulante. Su primera sesión fue una mezcla de ansiedad y emoción. Al entrar a la sala, se topó con un grupo diverso de profesionales, cada uno con su propia historia de superación. Mientras el coach hablaba de la importancia de la autenticidad en la comunicación, Rosa sintió una chispa encenderse en su interior. «Acepta tu vulnerabilidad», dijo el coach, y sus palabras reverberaron en la mente de Rosa. La vulnerabilidad que había reclamado como su superpoder se transformó en su nueva arma, dotándola de confianza. Allí, hablado de sí misma sin tapujos, la ayudó a entender que cada experiencia, incluso la negativa, contribuía a su narrativa personal. «Tu historia tiene un valor innato, úsala», insistía el coach. Cada semana, la oratoria se convirtió en un refugio en su vida. Practicaba expresar sus pensamientos en voz alta, refinando su tono y calibrando su pausada entrega. Lo que antes era un simple monólogo, se transformaba en diálogo interno. En esos momentos, comenzó a desterrar el temor a la crítica. El valor de ser vista y escuchada tomó forma. «Con cada palabra que pronuncio, legitimo mi existencia», reflexionaba mientras tomaba notas en su cuaderno. A medida que el taller avanzaba, comenzó a enfrentar situaciones desafiantes, se expuso a debates difíciles donde tuvo que articular sus posturas y escuchar, no solo con el oído, sino con la mente abierta. Sintió cómo la empatía que había cultivado se intensificaba. Ahora podía escuchar el dolor y la lucha en las historias de otros, y eso la llenaba de una energía renovada. Había momentos en los que le temía a la confrontación, pero pronto aprendió que la verdadera sabiduría radicaba en indagar y descubrir las verdades subyacentes al conflicto. Al llegar el día de su segunda presentación frente al consejo, todo ese crecimiento y lucha personal se condensó en una sola oportunidad. Entró a la sala con una intensa claridad mental. Sabía que iba a compartir algo más profundo que una propuesta. Iba a compartir su verdad. Sin embargo, mientras preparaba su discurso, una nueva inquietud emergió. ¿Estaba realmente lista para revelar su interior más crudo, su verdad más auténtica? El miedo al rechazo volvería a hacerle eco si no tenía cuidado. Rosa se detuvo en seco, sintiendo el flujo de emociones que la abrumaban. Aprendió a respirar profundo y a observar el momento. Sus ojos recorrieron la sala, notando las miradas expectantes, pero ahora también sintió un sentido de propósito. La línea entre el éxito y la decepción se volvía una vez más difusa. Consciente de que el resultado no definiría su esencia, tomó una decisión. Su voz sería su mejor herramienta, y su vulnerabilidad, su guía en esta travesía. El momento de compartir su verdad había llegado, pero ¿cuánto estaría dispuesta a sacrificar para proteger su nueva identidad? La sala parecía cerrarse a su alrededor, y el tiempo se detuvo mientras se preparaba para dejar salir lo que había estado reteniendo. Rosa inhaló profundamente. La sala frente a ella estaba cargada de expectativas. Sentía la presión de los ojos del consejo sobre sus hombros, apostando por su eficacia. La claridad que había experimentado en el taller se evaporó ante la inminente necesidad de aprobación, pero, en su interior, un susurro le recordaba todo el trabajo que había realizado. Podía ser auténtica. El primer paso fue recordar las lecciones que había aprendido de sus compañeros en el taller. Cada uno había llevado al escenario retazos de sus propias historias, vulnerabilidades expuestas como un camino hacia la fortaleza. Más que el encuentro con el consejo, aquello era su oportunidad para asumir el control de su narrativa. Con sus manos temblando ligeramente, decidió que su vulnerabilidad no sería un punto de debilidad, sino su base más fuerte. Hoy estoy aquí para hablarles sobre... El inicio de su discurso calmó su mente, y, a medida que las palabras empezaron a fluir, sintió cómo el temor comenzaba a desvanecerse. Habló no solo de sus propuestas, sino de las experiencias que las habían cimentado.
Habló sobre su trayectoria, sobre errores y aciertos, sobre la necesidad de transformación. El consejo no solo escuchaba los datos, estaban siendo testigos de una historia en evolución. Sin embargo, entre cada palabra pronunciada, la autocrítica acechaba. ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Qué pensarán de mí? Un ejercicio de respiración profunda fue necesario. Rosa recordó lo que el coach había enfatizado sobre la autenticidad. Ser tú misma apela más a la conexión que cualquier cifra o estadística. Al liberar su voz, al soltar ese peso emocional, Rosa sentía que daba un paso firme hacia adelante. El sesión culminó, y con cada aplauso que resonó en la sala, un rayo de luz atravesó la maraña de autodudas. Había hecho más que presentar una propuesta, había forjado lazos. Vio la necesidad del consejo reflejada en sus rostros, y la sensación de comunidad comenzó a cultivarse en el aire. Pero, a medida que la reunión concluía, los ecos de sus propios miedos reaparecieron. ¿Será suficiente? ¿Realmente lo habrán valorado? La noche fue una maratón de pensamientos que dicha vulnerabilidad requería de compromiso continuo. Nunca había considerado que cada paso hacia adelante podría verse seguido de una caída de dudas. Rosa se dio cuenta de que su evolución personal contaba con un constante diálogo interno entre valor y miedo. Decidió entonces implementar un ritual de autocuidado. Cada día un pequeño momento para reafirmarse. Soy valiosa, valgo mis ideas. Con el paso de los días, las reacciones del consejo se convirtieron en un ciclo de retroalimentación. Algunos se atrevían a acercarse, compartiendo sus propias luchas. Rosa empezó a construir un espacio de empatía. Una comunidad informal donde se empezaron a compartir no solo ideas, sino revelaciones personales. Eso encendió una chispa en su interior, transformarse en una guía, no solo para sí misma, sino para otros. Sin embargo, el desafío de su propio perfeccionismo le seguía acechando. La historia de su vida no era un camino recto, y cada asentamiento podía emanar una sensación de duda. Decidió que, en lugar de luchar contra esta naturaleza, iba a aceptarla. Aceptar las imperfecciones le permitiría ver la belleza del proceso de crecimiento. Finalmente, en medio de una sesión de autoconocimiento, sintió un impulso que no había anticipado. Tenía que llevar su mensaje más allá, a otras plataformas donde pudiera inspirar a más personas. La idea de realizar una presentación más amplia, un taller donde pudiera compartir su experiencia y empoderar a otros, comenzó a florecer en su mente. El día que encontró un local adecuado para el taller, un sentido de valentía la envolvió. Pero también otra pregunta inquietante surgió. ¿Tengo la capacidad de ser la líder que deseo ser? Mientras observaba el espacio vacío, que en poco tiempo podría llenarse de personas en busca de guía, la respuesta se convirtió en un eco resonante en su corazón. La emoción del nuevo viaje se fusionaba con la ansiedad de dar ese paso. Rosa sabía que la realización de este taller no solo era un paso adelante, sino un puente hacia un nuevo capítulo en su vida. Y así, mientras la noche caía, su mente giraba entre posibilidades. ¿Cómo se sentiría al abrir su historia a otros? Ella aún no lo sabía, pero estaba decidida a averiguarlo, sin importar el costo que eso conllevara. Rosa pasó los días siguientes enfocada en preparar su taller. Cada mañana al despertar, la incertidumbre la asaltaba. ¿Sería capaz de conectarse con su audiencia? ¿Podría guiar a otros en su propio viaje de autodescubrimiento? Su mente formulaba preguntas en un ciclo interminable a medida que revisaba sus notas y diseñaba el contenido. Pero en lugar de dejarse llevar por el miedo, empezó a escribir. Estructuró las lecciones que extraía de su experiencia personal, buscando claridad y conexión en cada una de ellas. La primera lección trató sobre la importancia de reconocer la vulnerabilidad como una fortaleza, algo que había aprendido a través de su reciente presentación. Escribir sobre sus propias luchas ayudó a filtrar el ruido de la autoexigencia. Cada palabra se convertía en un ladrillo para construir su confianza. A medida que redactaba, comprendió que sus historias personales eran poderosos ejemplos de las lecciones que deseaba compartir. Habló sobre momentos de fracaso, sobre las lágrimas de desilusión y el resplandor de la resiliencia. Las palabras fluyeron como un torrente, su voz interior sonaba cada vez más segura. Esto no es solo un taller, es una invitación a compartir nuestras vidas, pensó. Sin embargo, el día del evento también traía consigo una creciente ansiedad. Se sorprendió por la proliferación de dudas en su mente.
¿Y si no tenía el impacto esperado? ¿O tal vez eso no era relevante para los demás? Estos pensares inútiles amenazaban con arrastrarla a la parálisis. Fue entonces cuando recordó una de las enseñanzas de su coach. La autenticidad requería sinceridad también hacia sus propias inseguridades. Así, en el mismo papel en el que había escrito las lecciones, apuntó sus temores. El miedo a no ser suficiente no me definirá, se dijo. La idea de verbalizar estos miedos la impulsó a actuar, y eso se convirtió en su mantra. Sacó la hoja y la colocó en la pared como un recordatorio tangible de lo que estaba dispuesta a enfrentar. El día del taller llegó. Mientras se vestía, reflexionó sobre la metamorfosis que había experimentado en el último tiempo. El espejo no solo reflejaba su exterior, también mostraba a una mujer que había tomado las riendas de su narrativa. Con cada paso hacia el lugar del evento, sentía el palpitar del miedo, pero también la promesa de lo que podía ser. Al entrar, el local se iba llenando poco a poco. Las caras eran una mezcla de curiosidad y expectación. Rosa se colocó detrás del podio, sintiendo la energía del público. Han venido aquí en busca de crecimiento, así como yo, pensó. En sus manos tenía el poder de promover una reflexión significativa, de convertir sus erratas en lecciones. El taller comenzó. Sus palabras brotaron, firmes y decididas. Cada lección sobre la aceptación de la vulnerabilidad, la superación del miedo y la autenticidad resonó en la sala. Rosa observaba las reacciones. Las miradas se iluminaron y en sus rostros se dibujaban sonrisas de identificación. Un creciente sentido de conexión la envolvía. Había pasado de ser una simple presentadora a una facilitadora de diálogo, lo que la llenaba de gratitud. En esos momentos sentía que su propósito verdadero estaba emulando el espíritu del taller, brindar un espacio para que otros compartiesen sus propias historias. Al concluir, invitó a los asistentes a compartir sus reflexiones. Las voces emergieron, contando sus propios caminos, dilemas y conquistas. Rosa se sintió como una guía en un terreno que ella misma había recorrido. El taller se convirtió en un espacio de liberación emocional, donde las historias se entrelazaron formando un tejido de conexión genuina. Pero, en medio de la satisfacción, un pensamiento inquietante emergió. Este solo es el inicio. La idea de qué camino tomar a continuación la llenaba de incertidumbre. ¿Debería repetir el taller? ¿Expandir su audiencia? Mientras la risa y la conversación llenaban el aire, una sensación de inquietud comenzó a surgir en su interior. Sin embargo, había algo más, una sombra que no podía ignorar. A medida que reflexionaba sobre sus próximos pasos, un nuevo antagonista surgía en su mente, el miedo constante de quedarse estancada. ¿Sería capaz de seguir evolucionando, de desafiar su zona de confort? La respuesta la llevaba a una nueva realidad. El verdadero desafío apenas comenzaba. El eco de sus pensamientos se intensificó en el bullicio que la rodeaba, mientras su corazón latía con fuerza. ¿Qué pasaría si se atrevía a explorar más allá de este primer éxito? ¿Cuál sería el costo de no hacerlo? Las inquietudes la impulsaron a tomar decisiones audaces, nociones que podrían cambiar no solo su trayectoria, sino también la de los que confiaban en ella. La pregunta que resonaba en su mente ahora era clara. ¿Sería capaz de dar ese salto hacia lo desconocido? El futuro, cargado de posibilidades y peligros, aguardaba su respuesta. La transformación de Rosa había alcanzado su punto culminante. Había recorrido un camino arduo, lleno de desafíos y momentos de introspección. El taller que había organizado se convirtió en más que un simple evento. Fue la manifestación de su evolución personal y profesional. Allí había dejado atrás la maestra insegura que una vez fue, para emerger como una líder empoderada y decidida. Las historias compartidas por sus asistentes no solo resonaron con su propia experiencia, sino que también ahondaron en su propósito, fomentar un entorno donde la salud mental fuera una prioridad. Los días siguientes transcurrieron con una sorprendente calma interior.
Rosa se sintió completa al ver cómo su esfuerzo daba frutos. Cada día recibía mensajes de agradecimiento de aquellos que asistieron al taller, compartiendo cómo sus relatos los habían inspirado a ser más abiertos sobre sus propias luchas. Esta validación la llenó de satisfacción. No solo había logrado penetrar en las paredes del silencio, sino que había empezado a construir un puente hacia el entendimiento. Con el impulso de estos pequeños triunfos, Rosa entendió que su trabajo no se limitaba a una única presentación o taller. Decidió establecer un programa continuo de salud mental en la escuela, un esfuerzo que conectó a expertos en la materia con su comunidad educativa. Se sentía lista. Había logrado convencer a algunos de sus colegas más escépticos sobre la importancia de integrar estas conversaciones en el currículo. Cada reunión generó un diálogo significativo y poco a poco el concepto de la salud mental comenzó a formar parte del lenguaje cotidiano de la escuela. El director, que antes la había menospreciado, comenzó a notar cómo el ambiente en la escuela se transformaba. Los estudiantes estaban más abiertos, se sentían escuchados y, sobre todo, habían comenzado a hablar. Rosa se sintió reconocida al escuchar que el consejo estaba considerando incorporar sus propuestas al plan institucional. Caía en la cuenta de que, a través de su propio crecimiento y el enfoque conjunto con sus colegas, había iniciado un cambio que podría perdurar en el tiempo. De regreso en casa, Rosa también abordó su relación con su madre. Después del taller, se tomó un momento para reflexionar sobre cómo sus luchas personales habían afectado a su familia. Se sentó con su madre y compartió no solo sus logros, sino sus sentimientos de vulnerabilidad que antes había ocultado. Ella aprendió a comunicar que su deseo de emprender este camino no era un rechazo de su responsabilidad familiar, sino una forma de honrar su propia historia. La conversación fue liberadora. Su madre, a pesar de sus inseguridades, comenzó a comprender que el sacrificio no siempre implicaba renunciar a los sueños. En cambio, a partir de esa noche, ambas pudieron compartir sus anhelos y temores, creando un espacio de confianza que antes parecía imposible. La culminación de su viaje personal se materializó en una presentación en un seminario regional sobre educación. Rosa fue invitada como ponente destacada, donde compartiría su experiencia sobre la integración de la salud mental en la educación. Mientras preparaba su charla, se dio cuenta de que iba a hablar no solo de su propuesta, sino de su evolución. La joven maestra que alguna vez había dudado de su voz, ahora estaba lista para resonar con fuerza ante una audiencia más amplia. Al subir al escenario, sintió el peso de todas las experiencias acumuladas. Cada paso, cada desafío, había construido la confianza que la sostenía. Con determinación, compartió sus lecciones sobre la empatía, la vulnerabilidad y el poder del diálogo. Los aplausos que recibió al finalizar su charla no solo validaban su esfuerzo, sino que simbolizaban la aceptación de su nuevo rol como defensora de la salud mental en la educación. Una vez de regreso en casa, la sensación de logro era abrumadora. Rosa se sintió plena. Había equilibrado sus responsabilidades familiares, su carrera y sus sueños personales. Había dejado de lado la presión por ser perfecta y había comenzado a celebrar sus logros y lo que había aprendido en el camino. También había sentado las bases para una nueva etapa en su vida, una en la que no solo luchaba por sí misma, sino que extendía su mano a otros para que juntos pudieran prosperar. Rosa, la guerrera solitaria que había sido, ahora era un faro de luz y cambio. Había conquistado sus temores, y con ello, había establecido un legado que haría eco en su comunidad durante años. En su búsqueda de transformación personal, comprendió que el verdadero éxito radicaba en empoderar a otros para que también pudieran encontrar su propia voz. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar estas inspiradoras narrativas. Comenten sus reacciones y teorías sobre qué les ha parecido el final de esta historia, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta comunidad de superación personal, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar.